quiero invitarle a compartir junto una palabra allí de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí algunos. Daniel, capítulo 1. Y estamos hablando, desde que comenzamos este año, el Señor ha estado tratando con el tema que venimos tratando como iglesia acerca de la identidad. Y con esta palabra fuerte que comenzó a inquietarnos ya a fines del año pasado y al comienzo de este año, desde el retiro que tuvimos allí y todo este tiempo que hemos venido tratando sobre esta temática acerca de la identidad, de una identidad sana, de una identidad correcta. De hecho, cuando se convoca para la actividad esta del retiro que iba a haber el campamento de adolescentes, que luego terminó en esta confraternidad aquí en la iglesia, también venían con la misma temática y nosotros pensando, con los chicos allí hablando, y pensábamos, bueno, estamos todos en el mismo espíritu, allí en el mismo sentir, no porque veníamos tratando con este tema. Y hoy quisiera hablar un poco acerca de una identidad firme que nosotros podemos tener en el Señor y que deberíamos procurar mantenernos en esa identidad firme que el Señor nos da. Si nosotros miramos allí en la Biblia, encontramos varios ejemplos en la palabra del Señor y en este caso, particularmente en el libro de Daniel, encontramos un grupo allí de jóvenes, porque su edad allí eran jóvenes, que el enemigo intentó cambiar allí su identidad. ¿No? ¿Quiénes eran ellos? Vamos a leer allí Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7 por el momento. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Hasta aquí por ahora. Como miramos allí en el texto, Daniel y estos otros jóvenes judíos fueron llevados cautivos allí a Babilonia. No era algo que tomaba por sorpresa o que pasaba por desapercibido delante de Dios, sino que era todo parte del plan de Dios, ¿no? He hablado allí al pueblo mucho tiempo a través de los profetas, un pueblo rebelde, un pueblo duro allí de cabeza, y el Señor ha estado tratando una y otra vez con su pueblo, luego de que el reino se divide allí y comienza el reino de Israel en lo que es el reino del norte, el reino del sur, todo ese proceso allí que Dios permite para tratar con su pueblo, para tratar en el tema de la idolatría que el pueblo tenía. Luego de todo ese tiempo allí que son llevados cautivos, ¿no? Y todo eso que entra dentro del plan y del propósito de Dios para tratar con su gente allí. Es algo que Dios llega a permitir para tratar con ellos. Ahora, estos jóvenes que se mantenían fieles y firmes, que se mantuvieron todo el tiempo fieles a Dios, si nosotros miramos, no era directamente la culpa de ellos. Los que habían desobedecido al Señor y se habían volcado a la idolatría eran sus padres allí, eran sus mayores. Sin embargo, ellos también todos fueron llevados cautivos allí.
Y ellos llegaron a ese lugar, que era el centro de la cultura, de la ciencia de la época, era el lugar más prominente allí, y no solamente en ese sentido, sino que también era el centro de toda idolatría y de la religión de la época. Lo que era Babilonia allí en ese tiempo era muy trascendente para la época allí. Y llegan a este lugar, y bueno, esta gente que lo había llevado cautivo, y nos encontramos aquí con Daniel y con estos jóvenes que deciden permanecer fieles a Dios y deciden que su adoración a Dios va a ser cambiada por más que estuvieran donde estuvieran, en el lugar que estaban, en una nación extranjera, en un pueblo que ellos no conocían, en condiciones que eran desfavorables para ellos, que habían sido llevados cautivos, que no era ni siquiera la culpa de ellos, pero aún así ellos decidieron mantenerse firmes y saber quiénes eran en Dios. Y mantuvieron una identidad firme que no fue cambiada por las circunstancias que les tocaron vivir. Y esto nos hace pensar a nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos una identidad firme en el Señor y sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos dónde estamos parados, no porque nos creamos superiores que nadie, no, porque sabemos quién está con nosotros. Porque sabemos quién es quien respalda nuestras vidas, sabemos quién es quien nos ha llamado, quién nos tiene, sabemos quién es el que pelea por nosotros, sabemos quién es el que cumple sus promesas en nuestras vidas, sabemos quién es el que permite que nosotros vivamos ciertas cosas. Nos mantenemos firmes y las circunstancias, los problemas, las dificultades, o sea la situación que sea que nos toque vivir, no va a cambiar nuestra identidad y no va a cambiar eso que llevamos dentro cuando nosotros lo tenemos claro. ¿Cómo puedo tener una identidad firme cuando a veces todo el sistema y todo lo que nos rodea está hecho para atacar, para dañar esa identidad en mi vida? Muchas veces nuestras prioridades y nuestros principios son cambiados por las circunstancias que nos rodean. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, no hay nada que pueda cambiar allí lo que nos da esa posición de hijos de Dios. Y lo primero que debemos de tener es una identidad allí bien definida. El verso 6 dice, y 7, donde estuvimos leyendo allí del capítulo 1, entre estos dice estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y lo primero que hace allí, es cambiarle el nombre, ¿no? Y a Daniel le ponen Belsasar y bueno, y a los demás también. A todos allí lo primero que hacen los enemigos allí es cambiarle el nombre. Y es interesante porque cada uno de los nombres de estos jóvenes hebreos tenían significados muy importantes. Daniel significa Dios es mi juez, Ananías significa Dios es piadoso, Misael significa quién como Dios y Azarías significa Jehová me ha ayudado. Cada uno de esos nombres, y de hecho era común allí entre los hebreos, entre los que cada uno de los nombres tuviera un significado. Y cada uno de esos nombres aún tenía un significado fuerte para sus propias vidas. Pero estando allí ellos en Babilonia, lo primero que hace allí los enemigos es cambiarle el nombre para tratar de cambiarles su identidad, para tratar de hacerles perder allí de vista quiénes eran y qué significado tenía su propia vida. Y a Daniel, que le ponen Belsasar, está hablando del dios Bel, dice el que protege la vida. A Sadrach, le cambian el nombre, le ponen Sadrach, siervo del dios de la luna. Mesac, quien como Acú, un dios pagano de Babilonia. Abed-nego, siervo de Nebo, un dios principal de los babilonios. Cada uno de esos nombres fueron cambiados a propósito para hacerles perder el sentido allí de su vida y la esencia que tenían ellos. Porque sus nombres tenían un significado en Dios, en el Dios en el cual ellos creían. Sin embargo, ahora viene el ataque del enemigo directamente allí a cómo se llamaban, a su identidad. Directamente allí para hacerles perder de vista quiénes eran ellos. Y muchas veces
somos golpeados en esta parte, en que el enemigo siempre va a querer cambiar nuestros nombres y cambiar nuestra identidad. Y hoy no es que va a venir alguien y va a decir, bueno, te llamás Juan, ahora te vas a llamar Ramón. No es de esa forma. Pero el enemigo trata y trabaja para cambiar allí nuestra identidad. Y lo hace por medio de la presión de la sociedad, presión allí del entorno, de las circunstancias, presiones a través de las tentaciones. Y allí comienza muchas veces a golpear y a pegar en nuestra vida. Y de repente, cuando somos bendecidos, cuando somos hijos de Dios, cuando sabemos que aquellos que permanecen en el Señor son llamados hijos de Dios y son personas bendecidas. Y el enemigo viene a pegar en nuestra vida y a querer cambiar nuestra identidad. Y de repente comenzamos a llamarnos allí, ando tan mal, me pasa de todo, me están pasando tantas cosas, estoy amargado, estoy triste, estoy empobrecido, estoy con dificultades. Y allí nuestro nombre, no el nombre de pila que tenemos, sino nuestra identidad va siendo cambiada allí. Y cuando queremos acordar, estamos mirando cómo las circunstancias o las situaciones que nos han tocado vivir ha ido cambiando nuestra posición de hijos de Dios. Y si nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios, aquel que está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y si nosotros miramos las promesas que tiene el Señor en su palabra, y si nosotros miramos cómo nos llama el Señor a nosotros en su palabra, y cómo el enemigo trata de hacernos olvidar cada una de esas promesas y cada una de esas cosas que el Señor nos habla en su palabra. Y es por eso que si queremos tener una identidad firme, tenemos que tener bien en claro quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, allí en su carta Pedro escribe, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estuvimos alejados de Dios y cantamos allí en la canción bien alegres, todo, ¿no? Señor, me diste una nueva identidad, porque fuimos llamados de las tinieblas, de la oscuridad donde estábamos, a esa luz admirable en Cristo Jesús. Y hay un cambio de posición cuando estamos tratando y hablando de las bases y los fundamentos de la iglesia los días jueves, y estamos tratando acerca de las doctrinas allí también. Y hablamos de la santidad y hablamos del proceso de santificación y que es algo instantáneo cuando viene Cristo en nuestra vida, pero también es algo progresivo porque el mismo Espíritu Santo de Dios que va trabajando en nuestra vida cada día, ¿no? Ese proceso de santificación es algo progresivo también, paso a paso. Y el Señor va trabajando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra en nuestras vidas. Y eso es lo que nos da esa identidad firme en saber quiénes somos y qué somos nosotros en Cristo Jesús. Porque Él nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, hacia esa luz admirable. Y hubo un cambio de posición de donde antes estábamos allí a donde el Señor nos ha traído ahora. Y cuando vienen esos ataques del enemigo, vuelvo a decirlo, no directamente a veces a través de una persona, sino de las circunstancias, de lo que estamos viviendo o de lo que estamos pasando. Y es como que quiere llevarnos de vuelta allí, ¿no? Y eso fue lo que sufrieron estos muchachos. Un ataque directo de entrada, cambiar sus nombres, al tratar de hacerles olvidarse ellos mismos quiénes eran. Pero se mantuvieron firmes y recordaron que por más que ese nombre de pila que tenían se les fuera cambiado, ellos sabían quiénes eran en Dios. Ellos sabían dónde estaba parada allí su vida. Y qué bueno cuando nosotros podemos tener en claro quiénes somos en Cristo Jesús.
Y que por más que lo que estemos viviendo y las circunstancias que nos estén rodeando y la situación que estemos viviendo hoy sea complicada, me acuerdo en Cristo Jesús y que mi identidad está. Y el enemigo va a querer decirme que soy un derrotado, que soy un fracasado. El enemigo va a querer cambiar mi nombre por el nombre de una enfermedad, por el nombre de la escasez, por el nombre de una situación complicada allí. Pero me acuerdo y recuerdo que soy un hijo de Dios, que eres una hija de Dios y que tu identidad está en Cristo y que fuimos cambiados allí, sacados de un lugar de oscuridad hacia la luz de Cristo. También tenemos que proponernos en nuestro corazón de agradar a nuestro Dios. Fue algo que lo hizo Daniel, dice allí en el capítulo 1, versos 8 y 9, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y Daniel vivía allí en el palacio mismo de Babilonia. Estaba en el mismo palacio allí. Tenía al alcance de él todas las cosas. Tenía todo lo que pudiera desear, podía disfrutar de los mejores manjares, de las mejores bebidas, podía disfrutar de todo, pero Daniel propuso y decidió no contaminarse ni aún con la comida del rey, ni aún con eso tan llamativo quizás. Y mirando allí la vida de estos jóvenes, no tenían la culpa de estar donde estaban. Habían sido llevados cautivos allí. No era su responsabilidad. No era algo que ellos hubiesen hecho, lo habían hecho sus padres. Podían haberse olvidado de todo. Mas propuso, dice, decidió no contaminarse con nada de eso. Y lo que para los demás hubiese sido un deleite, para Daniel significaba contaminación. Significaba algo que iba a desagradar a Dios. Y Daniel estaba lejos de su nación, lejos de su familia, lejos de su cultura, con otra religión, con otras situaciones paganas allí, con cantidad de cosas contrarias, pero aún así se mantuvo firme y seguía firme en su fe y seguía firme en sus principios y en sus prioridades. Es que cuando uno tiene su identidad clara como hijo de Dios, se mantiene firme en sus convicciones, firme en sus principios, firme en sus decisiones que lo acercan siempre a Dios. Y eso es lo que nos da tranquilidad. Porque cuando el Señor encuentra a alguien así, lo hace, como hizo con Daniel, 10 veces mejor. Cuando el Señor encuentra a alguien que se mantiene firme allí, en sus principios y en sus decisiones en cuanto a Dios, el Señor respalda esa vida. El Señor bendice a aquel que toma decisiones en pro de acercarse más a Dios. El Señor respalda la vida de aquel que toma decisiones para agradarle a Él. Encontramos allí en Josué 24:15 un texto muy conocido y una decisión que tomó Josué de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Josué convoca a todo el pueblo allí, a toda la nación, llegando allí al final, allí casi de su vida también. Pero con la misma determinación desde el comienzo. Y dice al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión que lo mantuvo firme a Josué y que trajo bendición no solamente para él, sino para toda su familia. Una decisión que marcó la diferencia en su vida. Una decisión de alguien que tenía una identidad firme en el Señor. Que sabía quién era que estaba con él, quién lo había llamado. Que sabía quién era el que respaldaba allí su vida. Una decisión que implicó valentía, claro que sí. Por eso hoy justo al comienzo leí a Ginati Josué 1:9, lo que el Señor le pedía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Josué. Y vaya que implicó valentía en tomar y en tener esa decisión. Y que cuesta, claro que sí, pero son decisiones que marcan la vida y que trascienden aún en el tiempo y que van a bendecir a los que te están rodeando. Van a bendecir a tu familia, van a bendecir no solamente tu vida, a tu familia y a todos los que te rodean. Daniel propuso allí en su corazón agradar a Dios. La Biblia dice que propuso no contaminarse, pero eso era parte de lo que él tenía en su corazón. Quería tener un corazón que agradara a Dios. Qué bueno. Es lindo y es gratificante allí recordar y hablar de la fidelidad de Dios y de cuán bueno es Él para con nosotros y hablar acerca del amor de Dios. Pero qué bueno también es pensar, Señor, yo quiero tener un corazón que te agrade. Quiero tener un corazón que te agrade a ti. Ayúdame, Señor, a tener un corazón que te agrade a ti. Porque eso me va a llevar a tomar decisiones correctas. Eso me va a llevar a tomar las decisiones que, aunque cuesten, son decisiones que me van a acercar más a ti. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor, cueste lo que cueste. En el capítulo 3 de Daniel, allí en el verso 14 al 18, dice: habló Nabucodonosor y les dijo, en este caso le está hablando a los amigos de Daniel: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Siempre que leemos este texto, a veces nos preguntamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no?, en ese lugar? ¿Qué determinación y qué decisiones profundas y firmes tenían estos jóvenes? Y no era que estaba todo favorable. Y a veces cuando estamos, como hoy, en un culto de domingo, cuando estamos acá alabando al Señor y estamos contentos en la presencia de Dios, y a veces allí es más fácil tomar decisiones que nos acerquen más a Dios. Pero cuando viene al otro día, ¿no?, cuando comenzamos el lunes, cuando comienza la semana, cuando viene la realidad de frente así a chocarnos, cuando comenzamos, ¿no?, de vuelta en el trajín diario, cuando tenemos que tomar esas decisiones con las circunstancias no tan favorables. Y ellos en esa situación no tuvieron ninguna circunstancia favorable. Todo lo que los rodeaba, todo lo que los envolvía allí, todo el entorno, era para atacar sus vidas. Era para hacerles tambalear allí en su fe. Eran golpes directos a su identidad, eran golpes directos a sus creencias, a su fe. Eran ataques directos para olvidaran de quiénes eran, para cambiarles su identidad y para hacerles perder esa fe en ese Dios que ellos creían. Sin embargo, la respuesta de ellos fue algo que sorprendió al mismo Nabucodonosor. Y ellos dijeron: Dios nos va a librar. Y si no nos libra, queremos que sepas, rey, que no vamos a servir a tus dioses ni vamos a adorar esa estatua. Se plantaron firmes y tomaron una decisión, mejor dicho, dieron una respuesta en base a decisiones firmes que habían tomado antes. Las palabras de Josué: ustedes decidan a quién van a servir, mi casa y yo serviremos a Dios. Las palabras de estos chicos: rey,
Nosotros no vamos a adorar ninguna estatua ni a ningún otro Dios. Nosotros adoramos al Señor, a Jehová, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos, al que pelea por nosotros. No voy a vender mi identidad bajo ningún precio. Esa fue su decisión. Tenemos que comprender que quizás la mayoría de nosotros a veces nos cuesta obedecer a Dios y no vamos a ser lanzados allí a un horno de fuego como ellos. Pero muchas veces obedecer a Dios va a implicar perder oportunidades. Muchas veces obedecer a Dios implica perder a personas, amistades, relaciones. Muchas veces obedecer y agradar el corazón de Dios va a implicar que hay cosas que nos cuestan, pero las vamos a tener que dejar para mantenernos con el Señor, cerca de Él, para mantener nuestra identidad firme en Él, para mantener nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor firme. Muchas veces hay decisiones que van a ser golpes fuertes a nuestra vida. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entender que no hay nada mejor que agradar el corazón de Dios. Que nuestro corazón sea un corazón que agrade a Dios y tomar esas decisiones que marcan nuestra vida para siempre, en pos de acercarnos más al Señor y de ser fieles a Él. A pesar de todo lo que podamos perder por obedecer a Dios, tenemos que estar seguros que vale la pena, porque obedecer al Señor es la mejor decisión que podemos tomar, cueste lo que cueste. Lucas capítulo 18, verso 28 dice: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Le estaba hablando a Jesús Pedro allí, ¿no? Y la respuesta del Señor dice: y Él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso no es promesa de hombre, es promesa del Señor. Es promesa del mismo Jesús. Y es cuando nosotros podemos mirar de esa forma y motivarnos, decir: Señor, quiero tener un corazón que te agrade. Quiero tomar esas decisiones que me acerquen más a ti. Quiero mantener firme mi convicción. Quiero que mi identidad sea una identidad firme en Cristo Jesús. Saber que soy un hijo de Dios. No estoy negando los problemas que ocurren. No estoy negando las circunstancias que me están rodeando. No estoy negando las enfermedades que vienen a atacar. No estoy negando las situaciones difíciles. No, sé que eso es real, pero sé que mi Dios es real y que es poderoso para sostener mi vida. Sé que el amor de Dios que me sostiene es poderoso para envolverme, para abrazarme cuando aún me siento en soledad, para llenar mi vida con su presencia y darle un sentido diferente a mi vida que nadie más lo puede dar. Y cuando nosotros miramos más allá de lo que hoy estamos viviendo, y aquí miramos la vida de estos jóvenes que su propia integridad física estuvo a prueba allí, fueron metidos en un horno de fuego. Y todos conocemos allí la historia, ¿no? El resultado. Apareció un cuarto hombre allí. Y dice que ellos miraban y la apariencia, dice, era como uno de los dioses. Era Jesús mismo allí con ellos. Y salen de ese lugar y dice que ni siquiera olor a humo tenía, ¿no? En sus ropas. A veces, la otra vez veníamos para el culto esperando un taxi allí en la puerta en el frente de casa y unos vecinos allí estaban quemando y llegamos con un olor a humo aquí al culto y estaban quemando media cuadra enfrente y el humo venía y estos muchachos salen de allí del horno, ni siquiera olor a humo tenían sus vidas. Y Jesús estaba con ellos. Y te puedo asegurar, cuando uno pasa por situaciones así, uno no quiere entrar. Si podemos evitar entrar al horno, claro que lo vamos a evitar. Si podemos evitar pasar por una prueba y un momento difícil, si podemos evitar pasar por circunstancias complicadas, claro que la vamos a evitar, por sentido común. Creo que nadie va a decir: yo quiero que mañana
tener un problema grave. Yo quiero que mañana mi familia se pelee para experimentar el amor. No, queremos no que todo vaya bien, por sentido común. Pero cuando hay circunstancias difíciles y nuestra fe, nuestra integridad se mantiene en el Señor y nuestra identidad como hijos de Dios está firme, el ver a Jesús a nuestro lado en esos momentos, el ver al que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya vencí. Y aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y no hay experiencia más linda que al pasar por esos momentos así, al atravesar allí esos momentos de angustia, mirar después y ver, oh, había alguien más conmigo. El Señor estaba conmigo. No hay experiencia más linda que ver y decir, gracias Señor, porque tú estuviste siempre conmigo. Porque tú siempre cumpliste tu palabra de que estarías conmigo. Tú nunca te fuiste de mi lado. Nosotros lo vivimos de esa forma. Si hoy miramos, hermanos, hoy antes de comenzar la reunión hablamos allí con Nico acerca de unos misioneros amigos matrimonio amigo allí que tenemos, están como misioneros en Jordania trabajando allí, con gente refugiada que viene desde la guerra de Siria, que sigue hasta ahora los conflictos allí, y han estado trabajando cantidad allí, ¿no? Alguien que eran unos chiquilines, unos gurises amigos allí que fueron desafiados por el Señor, se prepararon y hoy están sirviendo al Señor allá en Jordania, ahí nomás a la vuelta. ¿No? Y cada tanto cuando mandan los informes allí de la obra que están haciendo, la iglesia también allí obviamente que es perseguida. Y hace un tiempo atrás nos contaban de una muchacha que se convierte del Islam al cristianismo, se convierten a Cristo y toda la persecución que comienza allí. Y bueno, si bien ellos están en un lugar más seguro, pero están con esos ataques constantes allí. Y si miramos a otros lados, vemos cómo está la iglesia perseguida. Y en la actualidad hay miles de cristianos en todo el mundo que están sufriendo violencia, que están siendo perseguidos, que están siendo amenazados, asesinados por obedecer a Dios, por mantener su fe. Tenemos conocido ya el país de Corea allí, de Corea del Norte, que por más de 20 años, allí desde el año 2002, viene ocupando el puesto número 1 en el país con más persecución a los cristianos, a los hijos de Dios. A veces pensamos que son los países musulmanes, no, pero es Corea allí del norte el país que tiene más persecución a la iglesia. Y después siguen los países allí musulmanes. Y la lista de persecución mundial allí sigue creciendo. Y no ha mejorado, sino que al contrario se va agravando y son personas allí que están sufriendo, que están siendo perseguidas día a día. En los últimos informes allí dice que se calcula que entre 50.000 y 70.000 cristianos están prisioneros allí, cautivos en campos de trabajo forzados, solamente ahí en una región de Corea del Norte. Y están siendo allí cautivados por parte, ¿no?, de toda la familia Kim allí en Corea del Norte. Pero aún así dice que se mantienen firmes al Señor y que no niegan su fe. Y les dan un tiempo para matarlos y cuando llega el tiempo los tienen que matar porque ellos nunca niegan su fe. Y así podemos seguir hablando y enumerando de países que están, cada tanto recibimos los informes allí de la iglesia perseguida, de todo lo que está sucediendo. Y se mantienen firmes en su fe, porque las decisiones que han tomado, así como la tomó Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, se mantienen firmes y fieles al Señor. La decisión que tomó esta gente, que tomaron estos muchachos, Daniel en el pozo allí con los leones y el Señor mismo tapando la boca allí de los leones. Los amigos de Daniel en el horno de fuego, con sus nombres cambiados, con su identidad allí golpeada una y otra vez, se mantuvieron fieles y le dijeron al rey Nabucodonosor: lamentamos, vas a tener que meternos al horno porque no vamos a adorar esa estatua ni a los falsos dioses.
Qué bueno cuando nosotros podemos decir, Señor, quiero tener un corazón que te agrade a ti. Ayúdame a tomar decisiones que me mantengan cerca de ti. Ayúdame a recordar que mi identidad está puesta en ti, que soy tu hijo, soy tu hija, y tú eres mi padre, tú estás conmigo. Ayúdame a recordar esto, porque mañana, porque el lunes, cuando tenga que enfrentar la semana, voy a necesitar recordar quién soy en Cristo Jesús. Porque cuando termina el culto y me voy de aquí, de este lugar, necesito recordar quién soy en Cristo Jesús. Necesito recordar que mi vida está puesta en Él. Y hay momentos donde vamos a estar con toda la fuerza y toda la alegría y todo va a estar bien. Y hay momentos que vamos a tener que decir como Moisés, Señor, escóndeme en la roca. Me quiero esconder allí en la roca porque no quiero ni ver a nadie, no quiero enfrentar nada. Y hay momentos donde el Señor nos va a esconder en su presencia. Y vamos a sentir cómo ese amor de Dios abraza nuestras vidas. Y cómo su presencia nos envuelve. Y hay momentos donde vamos a ver cosas poderosas de Dios. Y hay momentos donde va a parecer que no está pasando nada. Pero aún allí el Señor sigue estando en el control de todas las cosas.